de las víctimas en carretera, más del 15%, y no se actúa a pesar de que hay mandatos parlamentarios al gobierno para que proteja los guardarraíles, a pesar de que vamos en cabeza de Europa en sistemas y desarrollos de protección de guardarraíles, a pesar de que hemos tenido una homologación propiciada por el Ministerio de Fomento para que se protejan los guardarraíles, y a pesar de eso, a pesar de ese mandato parlamentario, no se ha hecho. No se hace. Y ahora decimos que vamos a hacer muchas cosas, dice Rubalcaba o dice el director general de tráfico, vamos a cambiar el carné, vamos a hacer... No, primero, vamos a ver tendencias. Nadie dice, vamos a tirar... Los moteros cogemos una recta de la opinión y no paramos hasta llegar a la... No paramos. Hay muchas cuestiones que ha puesto Augusto sobre la mesa y que vamos a ir desgranando poco a poco. Ha ido muy deprisa. Yo quería decirle al señor Serna, estaba viendo ahora y pensaba, usted lleva una moto de gran cilindrada, estamos entre los 40 y los 50, ¿verdad? Según Pere Navarro, usted es un peligro. Sí, según Pere Navarro somos un peligro, ¿no? Pero yo quisiera hacer una puntualización al hilo de lo que estabas comentando. Y yo no llevo una moto de gran cilindrada. Exactamente, porque esto viene de hace muchos años. Esa es la historia, ¿no? La Dirección General de Tráfico considera gran cilindrada a partir de 500 centímetros cúbicos. Y gran cilindrada no va proporcionada a la potencia. Hay motos de lo que llaman gran cilindrada que no son motos de gran potencia. Hay una directiva europea, al hilo también de lo que decía Augusto, del nuevo permiso de circulación. Y en España, aunque no tenemos todavía información oficial de la reforma del carnet de conducir, ya no se va a aplicar como en teoría emana esa directiva, ¿no? Esa directiva segmenta por potencia el acceso a las motos y el nuevo permiso. En España no, volvemos a la cilindrada. Y entonces estamos cayendo en otro error. Una moto de gran cilindrada no tiene por qué ser de gran potencia. Por cierto, los últimos accidentes, las motos grandes son las que están implicadas en esos accidentes, con lo cual, hombre, algo tendrá que ver. Es más fácil que estén implicadas motos de más cilindrada en los accidentes en carretera que los ciclomotores, por ejemplo. De todas maneras, señor Serna, y aquí sí me gustaría escuchar un poco la opinión de todos. ¿Es lógico que haya una moto de 750 centímetros cúbicos circulando a toda mecha por las carreteras españolas? No, es decir, el presidente de la Mutua Motera, precisamente de su asociación, decía el otro día, o por lo menos yo leí en las declaraciones, que decía, por 10.000 euros uno puede conseguir una moto que le ofrece las mismas prestaciones que un Fórmula 1. Es decir, la moto es más barata que un coche de gran potencia, está más al alcance de la gente. Y quizá, y ahí va la pregunta un poco, ¿la gente se compra estas motos sin saber exactamente lo que está comprando? Es decir, ¿hay una inexperiencia en el comprador de moto y una especie de inconsciencia que hace que salga a la carretera con un vehículo muy potente que tiene muy poca protección? Yo lo puntualizaría de otra forma, Eli, verás. Yo creo que hay básicamente dos grupos de motoristas, ¿no? De moteros, los veteranos y los noveles. Y todos tenemos una formación autodidacta. Nadie se ha ocupado de enseñarnos. Hemos tenido que aprender todos de forma individualizada o con alguien que nos ha ido enseñando. Los motoristas más veteranos, como puede ser mi caso, hemos aprendido a base de tener una moto más pequeña, luego una un poquito más grande, porque entre otras cosas, primero no había motos en el parque hace unos años, estoy hablando de hace más de 20 años, y era una forma que económicamente era la forma de hacerlo. Primero una más pequeña, otra un poquito más grande, y esto obligaba de alguna forma a un proceso necesario de aprendizaje. En estos momentos esto no es así. Hay efectivamente un conductor novel por experiencia puede comprarse una moto que, si no tiene prestaciones de un Fórmula 1, desde luego tiene prestaciones de un coche de alta potencia en este caso, ¿no? Y esto, sin la adecuada experiencia y sin la adecuada formación, pues indudablemente puede ser un peligro para él mismo. Y las motos no corren, el que corre es el que las lleva. Fíjate, yo me decía que yo me alegro mucho de su pregunta. Me voy pensando por acá, cuando venía en la moto, además, eso de que los moteros corren mucho. Yo bajaba a la calle Serrano a la velocidad habitual, que son 50, un poco más 60, ¿no? Y pensaba, Eli, que en carretera este fin de semana he visto pasar dos coches de matrícula, de marca alemana, que siempre van rápido. Esos coches jamás los he visto a 120, van mucho más rápido que una moto. Con lo cual, la mala fama, efectivamente, lo tiene que poner el motero, pero que hay coches que incumplen la ilegalidad, camiones también, y moteros. Es decir, que la culpa esa del motero macarra, de esa imagen, es muy fácil de decir, motero y macarra, parece que va asociado. Bueno, yo creo que no nos debemos quedar tampoco en asociar cilindrada con alta cilindrada con riesgo de accidentes. Esa es una presunción muy fácil. Todos los estudios, hay unos estudios europeos, se llaman MAICH, que tienen en cuenta
cientos de factores que intervienen en un accidente de motocicletas, han hecho unos estudios encargados por el Parlamento Europeo y han llegado a unas conclusiones muy claras y muy determinantes. Y una de las primeras conclusiones es que ni la potencia ni la cilindrada son causa de accidente. Una causa básica de siniestralidad es la experiencia en moto y, lógicamente, los kilómetros recorridos. Ahora nos alarmamos de repente de que hay muchos accidentes de moto, o que ha habido en los meses de verano muchos accidentes de moto. ¿Por qué? Primero, porque el parque de motos se ha triplicado en los últimos 3 años, con una tasa de crecimiento que nos ha llevado a ser el segundo mercado de Europa de venta de motocicletas. Creo que los 3 últimos años se han vendido tantas motocicletas juntas como los 10 anteriores. Claro, esa es la proporción. No nos hemos preparado ni siquiera en lo básico que era proteger esos guardarraíles, que al 90% siguen descubiertos. No se ha preparado el gobierno, nadie se ha preparado para ese crecimiento de motos que iba a haber. Lógicamente, si hay muchas más motos en circulación recorriendo muchos más kilómetros, lógicamente, aunque sea triste, tiene que haber más accidentes. No podemos triplicar el parque y que haya menos accidentes. Ahora, lo que sí debemos hacer es tener en cuenta, que lo ha comentado Miguel Ángel, la formación. Hay formas de ampliar esa formación. Cuando alguien obtiene el carnet de conducir con una prueba práctica, primero hay que recordar, y perdón el inciso, que el ministro Rubalcaba dice que vamos ahora a adoptar un carné escalonado. Carné escalonado ya lo tenemos desde hace muchos años. Tenemos un acceso regulado a la motocicleta que empieza a los 14 años con una 50, a los 16 con una 125, luego una limitación de potencia, no de cilindrada, que es lo importante, a 34 caballos de potencia durante 2 años como mínimo, y luego acceso ya a la moto de más cilindrada. Entonces ahora se habla de un carné en el que se desaparece la clase de 14 años, que todos sabemos que cuando se aprende a ir en bicicleta, cuando se aprende a ir en motocicleta, cuando se aprende a esquiar, cuanto más joven eres, mejor aprendes. Además, hay una cosa, Augusto, que desde hace tiempo una persona que tiene un carnet, creo que es B1, ¿no?, puede conducir una motocicleta de hasta 125 centímetros cúbicos, exactamente, sin ningún tipo de preparación. Es decir, ¿eso está influyendo en los accidentes? A ver, me gustaría saber si opinan exactamente igual los dos. Señor Serrano, supongo que habrá podido incidir en la tasa de accidentalidad. Sobre porque todo, yo conduzco un coche, pero si me monto en una moto, que no me monto en la vida porque a mí me gusta ir de paquete, no conduciendo, seguro que me pego un castañazo según arranco la moto, vamos. Pero Eli, esto forma parte del sexto sentido que todos deberíamos de tener, que es el sentido común. Los motoristas tenemos 7, un séptimo sentido de autoprotección, ¿no? Pero si tú, que nunca has conducido una motocicleta, por el hecho de que te permitan hacerlo hasta 125 centímetros cúbicos, eso no significa que te compres una moto solo porque puedas, si sabes que no eres capaz de hacerlo o que no tienes la suficiente preparación. Y esto, en el ámbito sobre todo urbano, que es la medida hacia donde está encaminada, ha invitado a mucha gente que tiene que desplazarse a grandes ciudades a utilizar una moto, por aquello de que, bueno, sabía montar en bicicleta y tal, pues cojo una moto y puedo llegar a mi trabajo y aparcar, sobre todo, con más facilidad. Y esto no todo el mundo ha tenido esa formación y el Estado no se ha ocupado de hacerlo. A ver, yo voy a preguntar al señor Serrano una pregunta que tengo de encargo de un amigo que se llama Juan, que llevaba una Vespa, una moto común aquí en la ciudad. Quiero preguntarle por Madrid, por la ciudad de Madrid. Juan hace poco cogió esas señales que tenemos aquí también pintadas, le patinó la moto, se fue al suelo, ¿no?, porque hay un poquito de agua. Entonces quiero preguntarle cómo está Madrid, qué le parece cómo está Madrid ocupada para los motores. Perdona, y eso fue con una Vespa además, ¿no? Precisamente no es una moto de gran cilindrada, ¿no? No. Pues Madrid, como todas... Tampoco es un imprudente, ¿eh? No, seguro. Y tiene menos de 30 años. Seguro que sí. Pero Madrid es una ciudad que, como todas las grandes ciudades, no está preparada para la moto. Está preparada para el tráfico rodado de coches y de furgonetas, pero no exactamente para las motos. Las pinturas deslizantes, los bordillos, las alcantarillas, las tapas de las alcantarillas, que son auténticos espejos, y en invierno no digamos. Y luego, pues el riego, sencillamente el riego, que parece una cosa que es necesaria y parece una cosa que no tiene trascendencia, en todas las rotondas, en todos los giros, sobre todo en primavera y en verano, cuando se riega, yo no sé por qué cae más agua fuera de las rotondas y del verde que de dentro. Y esto para nosotros es un peligro, aparte de los innumerables cambios de dirección de todos los vehículos, porque en Madrid, como en muchas otras capitales, se conduce al hueco. Todo el mundo intenta ocupar el hueco que queda delante o a uno de los lados. Y en uno de esos sitios puede haber una moto. Y nadie se ocupa de
de mirarlo, porque no estamos quizás concienciados a que entre los coches... El no te he visto, decía Augusto. El no te ha visto. El no te he visto. Y eso que venías con la luz y con todo, ¿no? Pero no te han visto. Y el no te han visto es cuando ya te has caído. Y el suelo está durísimo, pero durísimo. Sí, gracias. Yo, si me permitís una cosa, yo creo que es muy importante, ya que habéis hablado de ciudad, tener en cuenta lo que hay que mejorar en la ciudad es la convivencia coche-moto. El coche, el conductor del coche tiene que conocer y reconocer a la moto como una solución, no como un problema. O sea, la moto le está ayudando a circular mejor, le está ayudando a aparcar mejor. Es un factor que juega a favor de todo el colectivo que nos movemos por la ciudad en cualquier clase de vehículo, incluido el transporte público. Es que cada moto es un coche menos. Cada moto es un coche menos y hay que verlo desde esa perspectiva. Hay que tener mucha atención a la moto y hay que considerar que la moto no es un enemigo y que es alguien que es vulnerable, que es mucho más vulnerable que tú. A esa vulnerabilidad, que palabreja más complicada, iba a ir yo ahora, Augusto, porque yo tengo la sensación, yo que no soy la única que no soy motera en esta reunión de amigos que tenemos hoy aquí montada, a mí sí me da la sensación de que en los últimos años, en las últimas décadas, se ha avanzado mucho en seguridad del automóvil. Es decir, nuestros coches no tienen nada que ver con los de nuestros padres, tienen una serie de elementos que se han ido incorporando a airbags, cinturones, etcétera, etcétera, pues que nos hacen que vayamos más seguros. La moto evidentemente tiene otras limitaciones, pero se está investigando, los fabricantes están investigando en ese terreno, claro que sí. De verdad. La seguridad en la moto también ha aumentado, no sé si en la misma proporción del automóvil, pero en una proporción que aplicar importante. la seguridad a la moto es más complicado que en un coche que es un habitáculo, que puede tener más alternativas. Pero ya hay motos con airbag que solucionan una parte de las posibles lesiones en caso de colisión. Pero volvemos a lo de antes. Y al hilo de lo que tú decías, los coches son cada vez más seguros, están más aislados y se escucha menos el exterior, por lo tanto, ahí viene parte de los problemas. A veces ni nos ven, ni nos oyen, ni nos sienten, porque uno va en su coche con la música al volumen que cada uno le guste, pero normalmente como muy aislado. Y como decía muy bien Augusto antes, yo creo que esa convivencia y ese respeto y ese reconocer que una moto es una solución y no tiene por qué ser un problema, yo creo que es la base de esta convivencia que tenemos que tener. Yo creo que la solución podría ser que hubiese motos oficiales, es decir, que en vez de coches oficiales, motos oficiales. O un carril moto. A un ministro, un ministro montado una moto, el presidente del Congreso montado la moto, cuando veamos esta gente montada una moto, llegarían a tiempo. El alcalde de Madrid se supone que va en moto también. No, pero oficial no, oficial va su coche oficial. Yo es que sobre eso diría, aquí hablamos muchas veces, tendemos a hablar porque nosotros los motoristas, porque vosotros los motoristas no, es que no es así, motoristas somos todos. Potencialmente somos todos, lo eres tú, lo soy yo, lo es el notario, lo es el médico, todo el mundo va en moto, independientemente de que también vaya en coche, lógicamente, o solo o con su familia. Eso por un lado. Por otro lado, me gustaría precisar una cosa muy importante. Se ha hablado aquí de que la posible convalidación de carné coche-moto ha podido favorecer un incremento de la siniestralidad. Y sobre esto no es una percepción mía, sino que son estudios de las compañías aseguradoras que han demostrado que no es en ese tramo, en ese segmento de usuarios de moto nuevos, básicamente en ciudad, donde ha habido mayor siniestralidad. O sea, no se corresponde esa percepción que había. Hombre, la gente que ahora va a llevar una moto, habiendo llevado un coche sin tener experiencia de moto, se va a estrellar constantemente. Pues no es así. Y las compañías aseguradoras, que son por lo general bastante listas y bastante prácticas, les siguen asegurando porque no hay muchos accidentes, con lo cual el resultado es positivo. Y por otro lado hemos hablado de las mejoras de las motos, que lo has planteado tú, y evidentemente se ha trabajado mucho, como ha dicho Miguel Ángel, hay motos con airbag, pero desde hace muchos años, desde hace casi 20 años, hay motos con ABS, y el ABS... De una marca, pero el ABS, que solo era de una marca, y que si queréis decimos que era BMW, que fue el primero que introdujo en sus motos el ABS, se ha ido generalizando y ahora hay muchísimas motos de precio medio que incorporan el ABS, que es una solución fantástica para evitar caídas en moto. Lo cierto es que están ustedes rodeados, digámoslo de alguna manera, porque paradójicamente las infraestructuras que para los automovilistas representan un elemento de seguridad, como pueden ser los guardarraíles que mencionaba Augusto, la pintura del suelo, las señales verticales, para ustedes son normalmente trampas mortales. Los guardarraíles han estado siempre en el centro de sus protestas, de las protestas de los motoristas, son un elemento de seguridad, pero ustedes se dejan la vida en ellos. No es un elemento de seguridad para el motorista, es un elemento de contención para otros vehículos. Entonces resulta que los guardarraíles son la causa de una serie de muertos
de muertos que son en estos momentos perfectamente... Y de mutilaciones, porque hablamos de muertos, pero no hablamos de la gente que después heridos de gravedad y secuelas de por vida. Pero es que nuestra reivindicación en estos momentos pasa porque esto es algo que se puede evitar y hay dinero para hacerlo. Y tenemos, como muy bien decía Augusto, somos pioneros en Europa en el desarrollo de estas medidas de seguridad y hay empresas españolas que lo están haciendo y el resto de los países toman nota de lo que nosotros estamos haciendo. Y por tanto, de alguna forma, lo que exigimos a la Administración es que, igual que se toman otra serie de medidas que incentivan la natalidad o la sanidad, que esto está perfecto y no tenemos nada en contra de ello, porque todos somos ciudadanos, además hay una serie de muertos y de mutilados que se pueden evitar perfectamente. Sencillamente se trata de instalar sistemas de protección para motoristas. Pero esto se dice siempre, señor Serna, hombre, no sé cuántos kilómetros de carreteras con guardarraíles puede haber, creo que son 1000 y pico kilómetros con... Pero bueno, en fin, esto, ¿qué razones les dan a ustedes? Porque llevan ustedes muchos años pidiendo protección. ¿Qué les dicen? No hay dinero, no es que esto tenemos es protectores, una responsabilidad muy compartida, muy compartida. Por una parte, el Ministerio de Fomento, de quien emanan las normas, pero por otra parte, la red de carreteras se divide en comunidades autónomas, en diputaciones y en ayuntamientos. Del Ministerio de Fomento depende un 25% de las vías, pues son todas carreteras nacionales y autopistas, y bueno, pues ahí hay menos tramos, digamos, cuya afectación con el tema de la protección es más necesaria. En las carreteras de segundo orden, las que son más frecuentadas por los motoristas, y donde más accidentes tienen, claro, por eso mismo, porque al motorista no le gusta generalmente ir en autopista, porque suele ser muy aburrido y ir entre coches. Nos gusta más ir en carreteras menos frecuentadas y sobre todo pues con más paisajes y más curvas, porque lo que nos gusta es disfrutar del trayecto, no llegar al destino. Está acordando Eric que un caso de Andrés Pérez Rubio, que es de otro más experto que hemos conocido aquí en España, probablemente campeón de Europa de 500 además, y Andrés tuvo un accidente terrorífico. La gente recordará que se cortó los brazos con guardarraíl y se los reimplantaron otra vez porque tuvo la sangre fría, decir que se metieran en hielo, ¿no? Y era Andrés, que era un piloto estupendo. Mira, yo si me permitís, sobre guardarraíles, decías, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no se actúa, no? Hace 2 años el Ministerio de Fomento aprobó un plan de protección de guardarraíles en la Red General de Carreteras del Estado, en un plan de 3 años. A fecha de hoy se han cumplido los 3 años y todavía no se ha protegido ni un solo metro de guardarraíles y está todavía la obra en licitación. Y antes de que esta obra se haya cumplido y antes de que este plan se haya cumplido, se ha aprobado otro, que se ha dicho que se ha aprobado de proteger 1.500 kilómetros de carreteras, que tampoco hemos visto ni un solo metro cubierto. Como decía Miguel Ángel, es un problema que no afecta solo al Estado y no afecta solo al Ministerio de Fomento, y aquí tengo la orden circular de 18/2004 sobre criterios de empleo de sistemas para protección de motociclistas que están homologados por Fomento y que no se aplican, sino que afecta a las comunidades autónomas. Entonces, las comunidades autónomas han convertido la protección de guardarraíles en muchos casos en una batalla política. Si lo pedía el PP, el PSOE lo negaba; si lo pedía el PSOE, el PP lo negaba, y al final no había acuerdo. Cuando estamos hablando de vidas humanas, estamos hablando de víctimas y estamos hablando de proteger guardarraíles con una inversión que es el chocolate del loro comparado con otros dispendios públicos que se hacen. Y se podía haber hecho muchísimo más, tanto como lo que he señalado antes, ahorrar más de un 15% de las víctimas anuales de moto, que no es precisamente una cifra como para no tener en cuenta. Sí, porque además estamos hablando de más de 200 personas que se podrían ahorrar dejarse la vida en la carretera. A este respecto también hay que romper una lanza en favor de algunas comunidades autónomas con las que hemos tenido bastantes contactos y hemos firmado acuerdos, como puede ser la Comunidad Foral de Navarra, la de Aragón, la de Andalucía, la de Castilla-La Mancha. En un esfuerzo económico se han comprometido a proteger estas carreteras que están en sus demarcaciones, las carreteras frecuentadas por motoristas, y además se han creado grupos de trabajo y nos consultan en la medida, como usuarios que somos, en qué tramos consideramos que son los más susceptibles de ser protegidos en primer lugar, ¿no? Porque claro, no sirve de nada poner estos sistemas en rectas que quizás puedan evitar alguna lesión, pero donde normalmente se van a producir es en zonas curvadas y en la parte exterior de las... Quiero preguntarle si esas comunidades, la Comunidad de Madrid, también cumple los deberes, si les hace caso o nos hace caso a los moteros. Pues no, lamentablemente no. Yo tengo una reunión pendiente con la Comunidad de Madrid, tengo una cita pendiente con algún consejero para hablar de esto. No, nosotros en principio como asociación no.
El ayuntamiento quiere hacer un esfuerzo y quiere proteger todas las salidas de la M30, lo tienen previsto en su plan, en el nuevo plan a partir de las últimas elecciones, pero todavía queda como algo testimonial, no tenemos constancia de que se haya empezado a hacer. Hombre, se han hecho muchas políticas de gestos. En muchas comunidades se han aprobado planes de protección, se han hecho muchos gestos a favor de proteger los guardarraíles, ha habido finalmente consenso en muchas comunidades entre unos partidos y otros, pero se ha quedado siempre en gestos, se ha quedado en gestos en las comunidades, en gestos en el gobierno, en proteger de repente o hacer una inauguración y proteger un tramo y decir, mira, hemos protegido, pero no se ha ido a fondo con el problema. Y no se va. Y luego otra cosa que quería comentar, he visto un rótulo que salía, Madrid no está preparada para la moto. Y bueno, no está preparada para la moto, pero Madrid está haciendo más por la moto, y hay que decirlo, y hay que romper una lanza por Madrid, mucho más de lo que se ha hecho en los últimos 40 años. Estoy rompiendo lanza esta mañana. Sí, y la rompo a favor porque estoy encantado, porque me gusta que se puede aparcar, porque me gusta que se han hecho aparcamientos en la calzada en Madrid, después de decirlo durante muchos años. El concejal Pedro Calvo y el Ayuntamiento de Gallardón lo ha hecho, y me encanta ver cómo se está mejorando Madrid, cómo hay una voluntad política de que en Madrid se pueda ir en moto. El paso de cebra también resbala. Los pasos de cebra, se han quitado muchísimos pasos de cebra, que se ha desmontado la pintura y se ha dejado simplemente unas rayas intermitentes para que las motos no patinen. Entonces Madrid está en buena línea a favor de la moto. ¿Que queda mucho por hacer? Por supuesto, pero está en una buena línea, y yo creo que es justo decirlo y reconocerlo. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Augusto. Una cosa es que Madrid no esté preparada y otra cosa es que no se esté preparando. Pues debo ir por el barrio malo yo, Eli. Tú es que siempre vas por el sitio que no debes, Rafa. Si es que la vida, Eli. Hay otra cosa que también me gustaría tratar, ya que estamos hablando de motos y de motoristas. ¿Siguen siendo los grandes maltratados de las aseguradoras? Porque yo conozco a mucha gente que tiene problemas, sobre todo como sea gente joven y se haya comprado la moto, tiene unos problemas para asegurarse. Es curioso. Impresionantes. Claro, realmente has tocado un tema, no tiene mucho sentido, ¿no? Has tocado un tema muy curioso. Hace 5 años, cuando nació nuestra asociación, uno de nuestros leitmotiv fue precisamente conseguir seguros lógicos para nosotros, porque en aquella época había una serie de compañías de seguros que nos tildaban de grupo de alto riesgo, éramos inasegurables. Curiosamente, han pasado unos años y esas mismas compañías son las que pugnan por espacios publicitarios para vendernos pólizas. Alguien mentía. Es decir, ni éramos el grupo de riesgo que pretendían que fuésemos, y probablemente lo somos ahora, si no, no habría esta guerra de precios, que por otra parte creo que en un par de años volverá otra vez al punto contrario. Es como una especie de efecto péndulo, ¿no? Claro, ahora hay más motos, y también, como decíamos antes, lamentablemente hay más accidentalidad, y esta hay que pagarla, y solamente la vamos a pagar los usuarios, y nos la volverán a repercutir en las cuotas por una serie de yo le preguntaba a Eli si nos estuviera viendo la madre de algún chiquillo que tiene el moto y está viendo este programa. Qué sufrimiento para las madres normalmente cuando llega el momento en que dice quiero una moto. Todo lo que se ha dicho aquí en este programa, ¿qué consecuencias sacará ella? Dirá, niño, no te compres la moto. Hay personas que visceralmente se niegan a que lógicamente sus hijos vayan en moto. Claro, pero es que nosotros, los motoristas, también nos hemos planteado eso, los que tenemos hijos, en alguna ocasión. Y cuando mi hijo me pida una moto, ¿y yo qué tengo que hacer? Pues yo lo tengo claro, no lo dudé, enseñarle desde pequeño, y evitar en lo posible esta sensación de pánico a la moto. La moto no mata, cuidado, la ¿Y moto si es un mandas vehículo. al niño a la autoescuela, le enseñan bien? Es decir, nuestras autoescuelas forman motoristas como deben formar, ¿o no? Salvo honrosas excepciones, que alguna hay, en España hay autoescuelas, no hay motoescuelas. Y vuelvo a insistir en lo que decía al principio, somos autodidactas la mayoría, o nos enseña o un amigo, con suerte nuestro padre, si tuvo la ocasión. Y generalmente, hay otras formas de aprender, cada vez hay más cursos en circuitos organizados, y muy bien organizados, y un circuito es el lugar idóneo para aprender, pero no para aprender a correr, eso es otra segunda fase, es para aprender a moverse en una moto. Hay que pilotarla. Una cosa breve nada más, ha hecho una frase que tomo nota de ella, dice, la moto no mata. Ha hecho una frase parecida a algo que decía Guillermo Cabrera Infante, gran escritor cubano, dijo una cosa preciosa acerca del humo, decía, no mata el tabaco, mata la vida. Sí, claro, es evidente, para morirse lo primero que es necesario es estar vivo, ¿no? Pero no, lo que quiero decir con esto es como los guardarraíles tampoco matan, lo que pasa es que causan unas lesiones, según están, irreversibles. La moto usada, lógicamente, con la adecuada prudencia, y prudencia no significa ni ir despacio ni ir menos deprisa, no, prudencia significa sentido común, sentido de autoprotección, saber lo que puedes hacer.
dentro del tráfico en una ciudad, dentro del tráfico en una carretera o en solitario. También hay gente que va en moto por el campo y el campo está lleno de piedras y de árboles y de sendas y de avispas y de muchas cosas, ¿no? El acceso a la moto regulado como está, lo ideal es empezar desde muy pequeño. Tú no puedes evitar, ahora como tú decías, una madre se puede horrorizar a lo mejor porque no le gusta la moto y que su niño quiere ir en moto. Pues es mucho mejor que aprenda a ir en moto de niño a que no cuando tenga 25 años decida un buen día que quiere ir en moto. Es muchísimo mejor el aprendizaje de niño. Es mejor empezar por abajo y lo ideal, a pesar de las dificultades que tenemos también en este país, lo ideal para empezar en moto es empezar con la moto de campo. Exacto. Empezar por el campo donde no hay coches, donde se puede circular muchísimo mejor. Lo que pasa es que también hay otra serie de trabas a la circulación de la moto de campo, pero empezar en campo con una moto pequeña yo diría que es la formación ideal. Y luego sobre el seguro, se penaliza con recargos a los más jóvenes cuando ahora se está demostrando que no son los más jóvenes los que tienen más accidentes. Pues desde luego es una paradoja. Llevamos media hora de conversación, vamos como en moto. Nosotros también en este programa sí que se nos está acabando el tiempo, se nos ha acabado. De hecho, a mí me gustaría, ya como final, señor Serna, aproveche usted que está en Telemadrid, ¿qué reivindicaciones desde la Mutua Motera se hacen pues en favor un poco de los motoristas? ¿Qué es lo que piden ustedes a las administraciones? Funcionaría una lista casi interminable, pero por resumir, en primer lugar, de la Administración, que se tenga en cuenta lo que estamos diciendo, no lo decimos alegremente. Por fortuna, ahora nos han invitado a formar parte de un comité de trabajo en la Dirección General de Tráfico en el que se estudia exactamente todo lo que nos afecta a las motocicletas y a los ciclomotores. Por fin alguien se ha acordado de esto y es un mérito que también cabe decir. Hay que proteger los guardarraíles, pero hay que cambiar algunas señalizaciones que están en la calzada. Hay que fomentar, en el caso de las ciudades, el uso de la moto como una solución, como decíamos antes, no como un problema, pero sobre todo hay que cuidar al motorista. Allí por donde va un motorista también van los ciclistas y los ciclistas también forman parte débil y debo de romper otra lanza más por este colectivo y sobre todo que somos gente normal, apasionados de la vida y también compartimos una afición que tiene dos ruedas en este caso y que somos muchos. Muy brevemente, señor Serna, porque estamos fuera de tiempo, ¿cuánto tiene que ver en ese aumento de las ventas de moto los éxitos de nuestros corredores en circuitos internacionales? ¿Se ha puesto un poco de moda y esto arrastra a los más jóvenes a comprar moto? No, mire, para mí siempre ha estado de moda la moto. Ahora quizás esté en boca de todos y hay grandes campañas publicitarias y tenemos unos pilotos punteros que siempre los hemos tenido y no solamente en carretera. Hemos sido campeones del mundo de trail muchísimas veces, de trial, y bueno, pues siempre ha habido una gran afición en la moto en España. Yo no creo que sea un gran aliciente para las ventas los éxitos de Dani. Bueno, pues si conseguimos con este programa que les hagan ustedes caso en algunas cosas, que tapen un poquito los guardarraíles, pues nos daremos... Un poquito no, que los tapen del todo, del todo, por favor. Miguel Ángel Serna, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ya sabe que puede venir a este programa cuando tenga algo que reivindicar para ese colectivo que es muy grande, 3 millones de motoristas aproximadamente.